Amigas y amigos, esta tarde estamos rodeados de superhéroes. Está Thor acá atrás. Quiero venir a ver la película porque sale Thor en pelotas. A lo mejor alucinan como ustedes. Estamos en una conversación más de Crónicas con Gomeshi y hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar a propósito de mitos, de serpientes, de superhéroes, de todas esas cosas de la historia. El antropólogo Carlos Evia. Carlos, hola, buenas tardes. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto estar contigo, de verdad. Pues gracias por aceptar la invitación. Oye, estamos acá en el cine siglo XXI. ¿Ya venís a ver Thor? Todavía ¿Todavía no has venido a ver? Pero te voy a decir por qué no he venido. Ahí te voy a contar un secreto. Todos los superhéroes, toda la vida de los superhéroes es exactamente la misma. Desde que se estudió a Hércules por Joseph Campbell y se vio que todos los superhéroes pasan por unas etapas en que están perdiendo la lucha, por qué empiezan una lucha y todo eso. Entonces todo eso es la misma cosa. O sea, ya tienes spoileada la película desde hace rato. Y esto se da en todos los casos. Por ejemplo, James Bond es un superhéroe igual. Entonces, ese estudio lo hizo de manera sistemática un tal Joseph Campbell, que es muy famoso. De hecho, no es mitólogo ni antropólogo, es psicoanalista. Es psicoanalista. Pero pensé que era un estudio bien antropológico sobre el tema. Pero oye, lo hizo bien. ¿Te imaginas que salga una película, por ejemplo, Vecna contra el Guaychivo? Bueno, sí. Ninguno sí. superhéroe, ¿no? Claro. Bueno, actualmente hay algunas películas que sí le han atinado, que se han tocado el mito. Por ejemplo, el mito de la serpiente. A eso iba, ¿no? Tú escribiste este libro, que es el mito de la serpiente Tsukam. Por cierto, ahora que es el verano y estamos buscando dónde ir a pasear, vayan a visitar los cenotes. Nomás tengan cuidado porque en el cenote habita la serpiente Tsukam, que es la guardiana del cenote, ¿no, Carlos? Así es. Explícanos a nuestros amigos de Crónicas con Gomeshi, ¿cómo es este mito? ¿De dónde nace? ¿Qué es el mito? ¿Y cómo se configura en el área maya? Bueno, pues la verdad yo debo el conocimiento de la Tsukam a mis amigos de las cuevas. Como tú sabes, a mí me encanta ir a las cuevas. Desde 1981 empecé a ir a las cuevas y tuve un gran maestro, don Roger Cuy Vergara. Y fue el primero que me habló de el señor de Calquetoc. El señor de Calquetoc. Ya murió, ¿verdad? Ahora tengo vínculos con los hijos. Entonces, cuando me explicaron eso de la serpiente Tsukam y otro señor también de Maní, don Alfonso Santamaría, me platicaron de la serpiente que es grandísima y que tiene crines en la cabeza. ¿Qué es esto? Yo no había escuchado de eso, ¿verdad? Yo aquí, como buen yucateco, solamente sabía de Xabay y los aluches. Creo que es lo que todo el mundo sabe. Pero sabe. Esta serpiente, la configuración de la serpiente real es la boa, ¿no? La Uchcam, ¿no? Sí, pero hay que entender esto como mito que es, no se le puede adjudicar a una sola especie, es más grande que todas. Entonces, las características principales es que dicen que es la guardiana y dueña de las aguas. Ok. Entonces, aquí en Yucatán es muy importante porque los mayas fueron un pueblo agrícola, entonces dependían de la lluvia. Entonces, como que en medio de su tradición oral, forjaron un mito que iba a proteger las aguas, porque las aguas en Yucatán es sagrado. Entonces, Uxmal tiene muchas referencias al agua, claro, por ejemplo, ¿no? Bueno, y también si te fijas, todos los sitios arqueológicos hay serpientes en los edificios. O sea que esto es... Y otra cosa, ¿no? Hay que tener la claridad en esto. Cuculcán, Quetzalcóatl, Samná y Chac es un solo mito. Es un solo mito. Con la Tsukam. Lo que pasa actualmente, la Tsukam es la más actualizada. Está muy actualizada. Y en los rituales se oye mencionar mucho a Chac, que se le pide que vengan las aguas. Son los más actuales, ¿no? Entonces, la serpiente Tsukam es increíble porque hasta hoy día la gente cuenta el mito que vio a la Tsukam. Y a veces que estas personas quedan enfermas, si le quieren atacar o cualquier otra cosa, pierden la fuerza en las piernas. Y que una persona, por ejemplo, el mismo don Roger Cuy me dice que una vez estaba en una gruta y vio las huellas de la Tsukam y las tocó, y en la noche ya se le había hinchado la cara. Pero esas sensaciones, esos síntomas, es sugestión, pues existen, ¿verdad? Pues, te voy a decir algo una cosa. Cierto. Yo como antropólogo recojo el testimonio de las personas que me lo cuentan, y en eso consiste, y ahí analizo el discurso, ¿no? Y me doy cuenta que existe una gran uniformidad en las versiones. Entonces de ahí yo puedo sacar los elementos
O sea, es una leyenda y un mito bien configurado. Así es. En esta región. Saqué 28 versiones en la región de Opichén y Muna. ¿Sí? Esas 28 están aquí. Ahí están al final. Contenidas. Tal como me las contaron, ahí están. Porque te voy a decir una cosa, la metodología para hacer esto no es nada más escuchar un mito y decir, bueno, ya estuvo, con dos ya o tres. Ya me lo contó don Pedro, don Juan, don Miguel, don Pepito. Yo no quiero tener muchas, más de 10 versiones para que encuentre una regularidad. Si no encuentra regularidad, entonces a lo mejor cuentas la versión atípica. Como hay una que está circulando, y déjame decirte este punto, en algunas páginas hablan de que la serpiente, Tzucán, se peleó con Chuck. Y fue Chuck el que le dijo, ¿sabes qué? Ahora tú vas a cuidar las aguas. Esa es una tontería completa porque la Tzucán y Chuck son la misma cosa. ¿Cómo va a ser eso? Además, yo que ya investigué, no solamente en la región de Pichén, sino en un montón de lugares, no hay esa versión. Por ejemplo, hablas de un montón de lugares y a propósito del cine, la película de Anaconda. Sí. Yo recuerdo a Jennifer López en la película, no sé por qué, pero el de la Anaconda, cuando sale la serpiente a cuidar que no haya una invasión de seres extraños, se avienta al agua. Y te digo, me tocó en Oshkum, aquí cerca de Umam, estábamos chavitos, íbamos mucho en la bicicleta a rolar por aquí y por allá, y un día vamos al cenote a bañarnos. Entonces estábamos en el relajo y cuando y el señor que nos acompañaba nos dijo, salgan de allá, chamacos, porque ahí está la serpiente, ahí está la Tzucán, no los vaya a tragar ahorita. Sí, como no, es muy fuerte la creencia. Yo la verdad he encontrado muchas veces, y no solamente en ámbito plenamente rural, sino en las afueras de Mérida. Sí, también he encontrado estas versiones de la Tzucán. Es un mito muy fuerte. ¿Eso cómo refuerza la identidad del maya yucateco? Te voy a decir, al representar al agua, básicamente el agua, existe como un dios protector del agua que cuida el tesoro principal. ¿Por qué? Porque el maya depende año tras año de las lluvias. ¿Sí? Entonces, por eso se hacen los rituales para que caiga adecuadamente. El Tzucán viene a representar el agua y viene a representar también al maíz. Por ejemplo, si se descompone la palabra Tzucán, Tzuk es el crin, el cabello del elote. Ajá. Y Can es serpiente. Entonces, lo que nos están mostrando aquí es una serpiente con crines. Así lo describen. ¿Se le debe tener miedo a la Tzucán? Sí, se debe tener miedo y respeto, porque cualquier daño que uno lo quiera hacer lo va uno a pagar. Una persona que dice mató a la Tzucán, entre comillas mató a la Tzucán, le dio el mal de Pinto. Entonces la gente lo atribuye, y él también. Otro que ayudó a matar a una Tzucán en un pueblo, una versión muy interesante, fueron varios. El que mató exactamente a la Tzucán murió a los 3 días, y de los que ayudaron, fueron ¿esto es real? Sí, cómo no, tuvieron distintas condenas, por así, o maldiciones por parte de la Tzucán, y hubo un señor que por solo ayudar a eso, se le quedó, decía él, quedó inútil mi pierna, y cojeaba, y que el señor cojeaba y decía, eso se debió a que formé parte del grupo que mató a la Tzucán. Oye, ¿no será que ahora con el tema de la contaminación de los cenotes, ya ves que nuestro amigo Sergio Grosjean ha documentado la contaminación de los medidores? Sí. Están matando de cierto modo, y estamos pagando eso como sociedad. Bueno, déjame decirte algo muy interesante. A 5 kilómetros de Calquetoc está Opichén, de allá uno de mis alumnos hizo su tesis, y dicen que donde se termina el chiquero, se forma un lago, que tú sabes que los chiqueros contaminan mucho, forman esos lagos, porque ahí lavan todos esos chiqueros. Las excretas y eso. Entonces dice que ahí se asoma la Tzucán y se lleva un cerdo, ¿sí? Entonces, este amigo que hizo la tesis dice, pues es como una protesta por parte de la Tzucán, como que están diciendo que el agua, o sea, que esa actividad económica está contaminando, ¿no? Entonces ese es el mensaje que encontró él. Entonces, pues es un mito que a mí me gustó mucho estudiar, porque además encontré una gran cantidad de cosas que refuerzan
bibliográficamente, étnicamente, o sea, al hacer trabajo de campo. Por ejemplo, que cuando el Atzucán abre su boca, ¿sí?, jala a los animales pequeñitos, especialmente al pájaro chel. A mí me desconcertó esto. El aliento del Atzucán, decía don Roger. Y yo fui a los diccionarios de mitología y de simbolismo. Sí, el aliento entonces siempre ha sido aliento de vida y esto. O sea, siempre ha sido positivo. ¿Por qué ahora el aliento es negativo? Entonces, cuando hice la etnografía, el trabajo de campo, veo que el Atzucán traga a los animales que perjudican a la milpa. Y dice especialmente al pájaro chel, porque este pájaro se asoma cuando la mazorca está saliendo, cuando está tierna. Entonces es el principal enemigo del maíz, y por eso la Atzucán tiene especial atención con ese pájaro, ¿no? Entonces no solamente es un mito que está enfocado a cuidar una parte, sino una integralidad de lo que es la cultura, ¿no? Estás diciendo que ataca a este pájaro, que ese pájaro a su vez destruye los tiernitos, el maíz tiernito, impide que crezca, y la Atzucán se encarga de impedir esto, ¿no? Claro. Por otra parte, la Atzucán es eterna. Hay versiones de que muere, pues la vuelven a ver. Y otra cosa muy interesante, muy interesante. Está como el mito del Aburóboros, ¿no? Que se chupa el caramelo de la cola y sigue. Y hay una cosa muy interesante. Una vez le pregunté hacia los informantes si había una Atzucán en cada cenote. No, es la misma. ¿Y cómo? Entonces ahí vino la noción de que la serpiente es omnipresente, está en todos lados. Y se le puede si yo la veo, la puedo identificar, puedo decir, esta es la Atzucán. Pues sí, porque vas a sentir esa sensación de estar ante lo sobrenatural. Vas a estar en una hierofanía, o sea que vas a tener contacto con lo sobrenatural. Entonces, esto es muy importante, la omnipresencia. Y yo no sé si tú te acuerdas cuando fuiste al catecismo, te decían que Dios está en el cielo, en la tierra, en todo lugar. No sé si fuiste omnipresente. Ahí. No fui al catecismo, pero fui algo parecido a la escuela bíblica. Bueno, entonces, con los presbiterianos. Y lo mismo nos decían. ¿Para qué sirve que Dios esté en el cielo, en la tierra y en todo lugar? Porque estás vigilado. Y no hay acto que no hagas, que no pueda, que no lo desconozcas. Bueno, ahora te vigilan con esta cosa, ¿no? Claro. Ahora toda tu vida la expones acá, pero antes solo Dios sabía. Exactamente. Entonces, el Atzucán es omnipresente. Igual, si es algo malo, lo vas a ver el Atzucán. Entonces, este asunto es muy interesante, ¿no? Porque es un regulador de la conducta social. Oye, cualquiera que viera este video que no fuera yucateco o que no creyera, inclusive gente que aquí vive, y te comento lo siguiente porque he hecho otro tipo de videos y entrevistas y me dice, oye, estás fumando esa porquería, estás hablando de cosas que no pueden ser ciertas, y estamos hablando de algo que es identidad de un pueblo, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista es cierto lo que estamos hablando. Claro. O sea, la respuesta es esta: la Atzucán existe en la cultura. En la cultura. Existe en la cultura. Y no es algo nuevo, ¿eh? Existe desde tiempos prehispánicos. Y estábamos hablando hace un rato de Quetzalcóatl, de Kukulcán y todo eso, ¿no? Y lo interesante es que el mito no se ha extinguido. Puede haber mucha modernidad en ciudades, puede haber muchos de las personas de los pueblos se salen de su lugar y se van a trabajar a Cancún y no dejan de creer en la Atzucán. De hecho, van incorporando elementos modernos al mismo mito, como por ejemplo decirte, yo me estaba yendo a Cancún a trabajar, estaba yo en el camión y vi pasar a la Atzucán volando. Entonces dice uno, pues ¿cómo es esto, no? En tiempos modernos te van a hablar de un camión. Un señor, por ejemplo, entra a la gruta y dice, estaba yo con mi lámpara. Entonces, en los tiempos prehispánicos se veía la Atzucán con una antorcha, ¿no? O con cualquier otra cosa. Con podías pensar que era un juego de luces y sombras, ¿no? Pero ahora vi a la Atzucán con una lámpara. Entonces uno se da cuenta cómo se van incorporando los elementos de la modernidad. Esa es una característica de los mitos. Y por eso no se extingue, sino se transforma. ¿Este mito hay en otras culturas? Claro que sí, en todo México hay. Tiene otros nombres, pero hay un libro que escribí, aquí donde se detecta mitos y cavernas de México. Ahí están versiones de serpientes gigantescas. Mito de Xoloitzcuintle, el perro ancestral de Mesoamérica. Sí.
el Coatlacas de Puebla, el Mechudo en Oaxaca, la famosa Llorona, la serpiente de los lagos de Montebello. Ahí está. Esa es la tucán de Montebello. Exactamente. Chiapas, más de 100 relatos de personajes sobrenaturales vinculados con las cavernas. Claro. O sea, estamos hablando de algo que no solo es un identificador de la cultura maya, sino que también tiene que ver con nuestro ser como país. Exactamente. Dicen los mitólogos que la serpiente aparece como mito en los pueblos agrícolas, por lo que te decía, como es del cuidado del guardiana maíz agua, y todo sí. eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el agua es un elemento del cual nosotros no podemos prescindir. Yo a veces me preguntaba, bueno, ¿y qué pasa cuando aparece el agua potable? Que la gente va a tener el agua a su disposición, incluso la desperdicia. Bueno, pero el agua potable sí satisface una necesidad, pero no puedes regar la milpa con el agua potable, dependes de la lluvia. Y entonces esto le pasó a muchos pueblos, por eso la serpiente es un mito universal que va a tener sus particularidades en cada una de las regiones del mundo. Y en México, en cada estado va a tener un nombre distinto. En aquellos lugares donde la cultura es fuerte, se mantiene la lengua, aparece con un nombre indígena. Y en donde no, pues como en el caso de Yucatán, que es muy fuerte la cultura maya, aparece con el nombre de la Tucán. En Monterrey se da que no hay Tucán. Pues a lo mejor no, pero sí hay versiones. Creo que he capturado algunas versiones del norte y habría que ver. Hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay sí, ¿cómo no? En el lago Champlain se aparece una serpiente enorme que los iroqueses platicaban de ella. Resulta muy interesante que cuando los europeos van dominando y casi exterminando a los pueblos indígenas, ellos adoptan el nombre. La gente del lugar empieza a contar que yo vi a la Champi, le dicen, porque el lago se llama Champlain, le pusieron Champi, como Champi. Nessie en Escocia. Ándale, ¿no? exactamente, como Nessie, exactamente. Entonces, resulta que un periodista escribe 300 versiones obtenidas no de los iroqueses, sino de la gente, los anglosajones que fueron a vivir allá. ¿Por qué? Porque el mito ya pasó de una cultura a otra. Y esto lo dice claramente Claude Lévi-Strauss, dice así, porque le cuestionaban de que se tenía que estudiar el mito en la cultura autóctona. No, el mito pasa de una cultura a otra. Es como si fuera a pasar una membrana. Se encoge, pasa la membrana y se expande en la nueva cultura con la lengua que sea. Porque lo que conforma a los mitos no solo es el relato, son los símbolos que están allá. Entonces, eso pasó con este caso, ¿no? Por eso hay muchos mitos. Y Nessie está, del lago Nessie de Escocia, es igual, tiene que ver con las serpientes, ¿no? Hay uno en África y, bueno, no, en África hay un montón de serpientes igual, ¿no? Entonces hemos detectado en muchos lugares este mito, ¿no? ¿Qué otros mitos? Sí, sucede lo mismo con un mito muy interesante que la verdad yo todavía me volví más incrédulo cuando escuché, me porté más incrédulo cuando escuché el mito del hombre salvaje, que me comentó un guía de turismo, un custodio de Calakmul. Aquí está el mito. Aquí está en este libro. libro. Por cierto, una pausa. ¿Dónde podemos conseguir los libros? Estos se están vendiendo ahí en la librería de la biblioteca Cepeda Peraza. Okay. En la librería ¿En la librería central, no? Sí, ahí se puede conseguir. Los adquirir, ¿no? Sí, ahí me dices que también te están ofreciendo venir a venderlos aquí en el cine, ¿no? Sí, pero también se puede conseguir por Amazon. Por Amazon. Sí, es nomás entrar a mi página web, que es Carlos Evia Vamos a dejar la página web para que ustedes carloseviacervantes.com, nada más. Y entonces ahí puedan documentarse. Les quiero comentar que Carlos es un científico social. O sea, no es un hombre improvisado, no es un crédulo que nació, no es un místico, no es un hombre místico, aunque lo ven así como si fuera del misticismo del Tíbet. Es un científico social que se ha encargado de investigar estas cuestiones, como él mismo ha explicado. No basta con escuchar 9, 10, 11 conversaciones, sino hay que haber marcadores, casi como cuando nosotros los lingüistas estudiamos marcadores del lenguaje, léxicos, la narrativa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces esto tiene un procedimiento, no nada más ir al campo. Hay veces que confunden. Hay personas que publican libros de recopilaciones y dicen, ese señor es mitólogo. No, es un recopilador vernáculo. Es como cuando dices que hiciste un poema y lo único que tuviste fue un arrebato lírico.
No eres poeta. Una cosa es recopilar versiones y otra cosa es analizar el mito. Ahí está la diferencia entre el antropólogo y al que le gusta recopilar mitos, ¿no? Entonces, el caso del hombre salvaje, a mí me impresionó mucho cuando una persona me dijo que ahí por Calakmul había unas cuevas y habían unos salvajes. El hombre salía a dañar a la gente y la mujer salvaje salía y se agarraba a un hombre y se lo llevaba de pareja a la cueva. Imagínate eso, ¿no? Entonces ibas a estar encerrado en una cueva. Ser seducido. Puta, del estamay te escapas a la mujer salvaje. Lamentablemente, su aspecto de la salvaje no era muy estimulante, ¿no? Entonces, resulta que, yo empiezo a estudiar el mito y que el nombre es Cincimito, ¿sí? Aunque también existe en maya. Es otro mito de las cavernas. Es otro mito. ¿Cuántos mitos habrán en las cavernas? De las cavernas hay como 10. De eso se tratan esas recopilaciones, precisamente. Sí, exactamente, estos dos. Y este es exclusivo de Yucatán. Y este es de México. Así de es. La República. Okay. Así es. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Cuando me pongo a investigar el mito del hombre salvaje, resulta que igual hay en otros lugares. Está el Coatlacas en Puebla, está el salvaje de Oaxaca, está en muchas partes del mundo. Entonces, finalmente, ¿verdad? Me encuentro que también tiene que ver con el pie grande. ¿Y cómo descubrieron al hombre salvaje aquí en Calakmul? Bueno, ya que me contaron la primera versión, recordé, su hijo de Don Robert me contó una, y luego esta persona, y luego esta persona, y fui recolectando versiones y más versiones. Así que, pues se pudo hacer un buen libro y se pudo, en este caso, ¿verdad? Como ya hemos dicho, no solo el recopilar las versiones, sino hay que someterlo al juicio de otros dos antropólogos, ya que se hace el trabajo, dicen, ¿cómo va el marco teórico? Esto está bien, la metodología. Entonces se pone para revisión de dos antropólogos y si ellos lo aprueban, entonces pasa a la publicación. ¿Ya? Hay que pasar la prueba. Hay que pasar la prueba, no solamente se escribí. Claro. Y lo divulgué, ¿no? Porque la verdad, en esos dos casos, el mito del hombre salvaje casi nadie lo conocía. Casi nadie. Entonces decían, hay un hombre salvaje. Y aquí está muy interesante. ¿Por qué? Este ser dañaba, su conducta es terrible, ataca a los hombres, se roba niños, se roba a los niños para comérselos, y se roba a las mujeres para tener relaciones sexuales con ellas en sus cuevas, daña la cosecha, ataca a los gallineros. Y dice uno, ¿y por qué tanta conducta así, pues mala, ¿no? Es un tipo terrible, el salvaje. Entonces uno empieza a entender, ¿verdad?, que lo que se está enseñando es un antimodelo, y le dicen a la gente, tú tienes que portarte bien, porque si no vas a ser un salvaje. Y luego entendí también, ya como una de las conclusiones de más trasfondo, que no puede ser que en una comunidad unos estén atacando a los otros. No nos podemos comportar como salvajes. Para formar comunidad, para tener una buena comunidad y podamos progresar en la economía, en toda la cultura, tenemos que tener un respeto de una persona a otra. Eso que le malentienden a muchos políticos cuando salen y hablan de la unidad, y uno cree que te está llevando a una uniformidad política. Se podría entender en un sentido social, el aspecto de comunidad. No salimos adelante dañándonos unos a los otros. Claro. Lamentablemente lo que está pasando en México actualmente, ¿no? Sí, porque en el caso de los políticos los dividen sus intereses, pero nosotros lo que te estamos diciendo es que estos mitos no son relatos así muy inocentes para que nomás se cuentan para que te rías o para que... No, se trata de relatos que están orientados a regular la conducta social, de tal manera que podamos convivir tanto en comunidades pequeñas, comunidades mayores, ¿verdad? Y así. Y además es muy interesante esto porque estas normas que se conocen a través de los relatos no las muestran o no las cuentan nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, de una generación a otra, en un momento en que nosotros no tenemos filtros. O sea, si te lo cuenta tu papá o tu abuelo, lo admites porque no hay filtro que te diga, no, esto no lo creo, abuelo, no.
tú le crees al abuelo todo lo que te cuenta. En cambio, cuando ya estás grande y, por ejemplo, vas a sacar tu licencia de manejo y te dan tu reglamento, muchas veces ni lo lee la persona. No me interesa. Y ya lo rechazas. Es lo que yo siempre he dicho, la educación es en casa. Exactamente. Entonces es Maya el hombre salvaje. Bueno, ahí va, es Maya aquí. Pero te estoy diciendo que encontramos el mismo hombre salvaje en otros lugares con otros nombres. Por ejemplo, el Coatlacas, está en la región Otomí de Puebla. Entonces ahí vemos, encontramos en China el Yerem, el nombre está en todas partes del mundo. Es igual un mito universal que tiene sus versiones locales. Obviamente adopta el nombre de la localidad dependiendo de la lengua. Pero siempre y de la como historia. una especie de educación y control social. Claro. No te portes mal. Exactamente. Mantente dentro de las reglas sociales. ¿Por qué se repite el mito en todas esas partes? Porque en todas partes se requiere una regulación social. Se requiere que nosotros entendemos que no puedes estar atacando al vecino, no puedes estar allá robándote a la vecina, acosando. Aunque esté la policía, aunque tenga una ley, funciona mejor esto. Pues claro, porque lo recibes en un momento de la niñez que tú no tienes los filtros que te hagan rechazar lo que te está diciendo el abuelo o el papá. Es como la leyenda del Eshtabaino, cuando decimos que controla el alcoholismo de los borrachitos. No tomes mucho, te va a llevar el Eshtabaino. Exactamente. O cuando te decían de niño, ¿no? Ahí viene el tucho. O sea, ¿el tucho qué es, Carlos? Bueno, el tucho tiene varias acepciones, porque hay un tucho que es un poco indefinido, ¿no? Que no solo sabes que te asusta, pero hay escritores locales que han definido el tucho o la tucha, que es como un mono, ¿sí? Hay un relato de una niña que era muy, muy mala, muy grosera, y entonces un día la transforman en una mona y le llaman la tucha. Y entonces por eso existe una esquina de acá de Mérida que le llaman la tucha. Esa esquina es por la niña, ¿no? Sí, es por la niña. Entonces se transforma en una especie como de mona, ¿sí? Y sufre y luego es como una lección que le dan para que... Entonces el tucho, yo creo que es un poco indefinido el concepto, es para asustarse, ¿no? Pero también funcionaría como control social o tiene... No, por supuesto, eso se aplica muchísimo. Le dicen al niño, ahí viene el tucho, pórtate bien, si no te va a llevar el tucho. Y yo conozco ahorita otras cosas que se han inventado, como la influencia del cine, ¿verdad? Por ejemplo, los payasos. Ajá. Que son malos, que hacen barbaridad en medio. Entonces, hay una abreviación de payaso que es el payo. Yo he visto a mamás que le digan así a sus hijos pequeños, cuídate, ahí viene el payo, y el chiquito viene corriendo, se asusta, viene corriendo junto a su mamá. O cuando ponen en el Facebook, me cargó el payaso. Exactamente. Entonces ahí tienes que todas estas creencias están vinculadas a esto de vivir en sociedad, son normas que nos ayudan mucho y te digo, muy aceptadas y muy seguidas porque pues se dan en el ámbito familiar, ¿sí? Además, otra cosa ahora es que hay un tiempo, ¿verdad?, que se cuenta entre los niños. Al llegar a los 12, 14 años dejan de contar relatos de este tipo. ¿Por qué crees? A los 12 o 14 años vienen otras inquietudes, el sexo, bueno, ya empieza el trabajo, la lujuria, el sexo, la lujuria y todo, pero también el deseo. Un niño en un ámbito campesino ya empieza a ayudar a su papá. ¿Sabes qué? Tienes que ir a trabajar y tienes que ganar dinero. Desde ese momento empieza el niño con nuevas muy contra lo que hay esta corriente ahora de los derechos, de que las infancias. No. Entonces el niño trata de deslindarse de los relatos, porque yo no voy a estar contando mitos, porque eso es de los niños. Pero ¿qué pasa? A los 30, 35 años empieza otra vez. De nuevo, el círculo. Claro. ¿Por qué? Porque ahí vienen los nietos. Y no se olvidan los relatos que te contaron cuando tú eras chico. No se olvida. Así que mira, es una cosa maravillosa entender la dinámica de los mitos. Muy bien, amigas y amigos, como ustedes han podido escuchar, esta conversación con Carlos Evia Cervantes es muy interesante, el tema de los mitos. No se trata nada más de hablar de monstruos, de súcubos, íncubos, de la maldad, sino de, como bien has dicho, una educación hacia la comunidad, hacia preservar tradiciones, relatos,
la cohesión y la Respeto. identidad, ¿no? Claro. Un mensaje de cierre a la gente sobre los mitos. El mensaje que yo le podría dar, ¿verdad? Es que los mitos tienen esa gran plasticidad, ¿no? Los mitos son relatos que van asimilando a toda la modernidad, van asimilando los elementos tecnológicos nuevos. Entonces, de esta manera podemos confiar en que los mitos van a persistir. Se están transformando, no se están extinguiendo. Y además de eso, son muy bellos, ¿verdad? Porque hay una trama que seguir, hay una enseñanza que aprender. Y por supuesto, esto debe llevar a la, digamos, a la armonía de la comunidad. Muy bien, Carlos. Amigas, amigos, me están informando de última hora que pronto saldrá la película Vecna contra Huaychivo. No se la pierdan. Esto fueron Crónicas con Gómez Chi. Nos vemos a la próxima.